Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, subdirector y editor general. Hoy tenemos una entrevista con una de las precandidatas que tiene la hoja de vida más potente en este ciclo electoral, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá. Estamos desde la redacción. Claudia López, la doctora Claudia López. Pero mire, aquí tienes... Estamos hablando del doctorado desde mi tarrito de Northwestern, donde hice mi doctorado. Claudia López fue alcaldesa de Bogotá, fue senadora de la República, fue columnista de La Silla Vacía. Mucho, ¿no? Trabajó como analista eso era en ese entonces la Corporación Arcoíris. Fui analista política e investigadora muchos años en Arcoíris, luego fue Pares, en la misión de observación electoral. Una época bonita de la vida. De la generación de la Constitución del 91. De la generación de la Constitución del 91, que realmente, Daniel, como de mis mayores orgullos en la vida me ha honrado con ser senadora, con ser la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Pero si me preguntas qué me hace más orgullosa en la vida, es haber sido parte de las dos causas ciudadanas con mayor respaldo en la historia de Colombia. Ah, la consulta anticorrupción. Correcto. Con la séptima papeleta que heredó y legó para Colombia la Constitución del 91 y la consulta anticorrupción, que es hasta el día de hoy la votación más alta. Ni siquiera presidente ha sacado 11.648.000 votos. Sí, de toda esa consulta, pues aquí nos sirvió mucho como un termómetro para toda la discusión del decretazo y la consulta. Y siempre pensamos... Estaban muchos los precedentes, era la primera que se hacía Claro, del 91. Siempre pensamos que Se había hecho. ese ejemplo mostraba que pues, era un carretazo Era bluff como por variar. Pero funcionó. Era un globo que, como casi todos los globos, ¿no? Tiene su propósito. Sí. El gobierno de Petro... Es experto en globos. Es experto en globos y en unas negociaciones duras, ¿no? Y les ha funcionado en muchos casos. En algunos, sí. En algunos. ¿Qué más? ¿Cómo va? Bien, contenta, muy contenta. Contenta de recorrer Colombia, de conocer sitios que no conocía. Estuve en Guainía, por ejemplo, estuve en Vaupés, navego por el Orinoco, por el Guaviare, por el Inírida. La hemos visto por ahí en sus redes. Me han visto en muchos sitios, en 200 municipios de Colombia. Dani, me alegra mucho haber sido la única candidata que de verdad fue a todas las regiones de Colombia, a todos los departamentos, a más de 200 municipios. Cogí mi imparable, mandé montar un carro casa ensamblado en Colombia y me fui a andar por Colombia de carretera. Y eso le permite a uno de verdad aprender cómo vive la gente de verdad, cómo en los huecos no hay una sola vía que funcione, ni en Urabá, ni en Santander, ni en ninguna parte. Pasé por 11 bloqueos, me quedé hablando con los camioneros y los conductores de tractomula muchas veces. 7 de esos bloqueos en el Caribe, porque la gente paga las tarifas más altas de luz y les corta la luz. Y tienen apagones. Otros 4 por agua. La gente vive sobre los ríos más espectaculares del mundo, el Magdalena, el Orinoco, el Amazonas, no tiene agua potable. ¿Qué fue? O sea, voy a usar anglicismos ya que usted está aquí con su doctorado. ¿Cuál es el takeaway? No te lo va a perdonar. ¿Qué se trajo? O sea, una vaina que yo me imagino que cuando usted ya conocía Colombia, ¿no? Pero cada recorrido es distinto. O sea, una cosa que usted se traiga y para esta campaña. Muchas veces, pero claro, esta fue especial. Hacía 5 años no recorrí a Colombia, pues porque estuve cuidando a mi Bogotá, pues durante pandemia como alcaldesa, tal. Y me traje como 2 cosas, como una cosa que me llena de optimismo, de energía, de felicidad. Y es que pues este país no decae, Daniel, porque la gente es muy berraca, ¿no? Porque las familias, las mujeres, la gente es muy echada para adelante, se para. Prácticamente no espera nada del gobierno. Y si el gobierno aparece a joder, a poner trámites chulos, impuestos. Pero la gente es muy berraca, pues fabrica, no sé, software en Santander, Tequilichao y Popayán y exporta, ¿no? Siembra y exporta cacao que siembran en Tumaco al lado de la coca, que recogen de Arauca, que procesan en Popayán y se ganan el premio a la mejor taza de chocolate en París. Produce piña y banano y plátano al lado de las grandes bananeras de Urabá. O sea, la gente hace unas cosas realmente impresionantes. Entonces eso como que me da fuerza, energía, optimismo. Me parte el alma que 20 millones de colombianos viven como era Bogotá hace 40 años. En informalidad, en casas hechizas, sin agua
potable, sin alcantarillado, pagan unas tarifas absurdas de luz y les cortan la luz. Vive con las uñas, entonces como que digo, Dios mío, con un poquitico, si la gente es así de berraca, con un poquitico de apoyo, de luz, de agua, de mejor educación, de seguridad, Dios mío, volaría. Entonces tengo como esas dos caras de la moneda. Y la gente le vale un poquito huevo la política, ¿o no a veces? Un poquito no, le vale mucho huevo. Un poquito no. No Le puedo vale meditar mucho aquí huevo. No, es así, porque la política es que lo roban, o sea, que están en el 2025 y les han robado 10 meses el acueducto. Entonces, ¿por qué van a creer en la política? ¿No? Pagan 6 peajes como pagamos de Bogotá a Tunja, San Gil, Bucaramanga, y la vía está rota, destrozada. Entonces, digamos, ¿no? Aquí, pues, porque le roban a uno el Transmilenio y lo manosean, pues, en el transporte público, y en zonas como Guaviare o Cauca o Arauca, porque el problema no es que a las mujeres le roben el teléfono, es que le roban los hijos de las escuelas veredales para reclutárselos. Sí. Entonces, la gente tiene muy poquitas razones para creer todavía, y con todo y eso, sin embargo, ahí está. Pero mi estadística, digamos, un poco como dan las encuestas, y es que más o menos 5 de cada 10 colombianos que les vale huevo, en esencia, le tienen tirria, los que no van a votar nunca, rabia a la política, ¿no? Y de pronto alguno de esos vota, pues, pero con, de mala gana, pues, ¿no? Y hay otra gente que sigue luchando por no dejarse, se mete en la Junta de Acción Comunal, participa, hace veedurías, y pues todavía tiene como frustración, pero también ilusión de que el cambio que espera para su vida va a ser posible. Los políticos en estas elecciones se tienen que hacer como la pregunta fundamental, pues más allá de cómo gane yo, es como ¿de qué se trata esta elección? ¿No? Entonces venimos de el primer gobierno de izquierda, digamos, en la historia reciente. En la historia, nunca había habido uno. Pues hay debates sobre si los radicales liberales del siglo XIX eran de izquierda, no eran de izquierda. Era el liberalismo, pues, del siglo XIX. Venimos obviamente, de la pandemia, que es una vena que como que todo el mundo guardó en la cajita del olvido, pero en la cajita del olvido. O sea, creo que nadie se quiere acordar de eso y es como, bueno, eso... Tan traumático, claro, tan doloroso. ¿Usted qué quiere el país ahorita? O sea, ¿de qué se trata esta elección para usted? ¿Se trata de el cambio, de profundizar el cambio, de reconstruir el país, de resetear la política? ¿De qué se trata? Pues esa es una pregunta bien interesante, porque yo creo que es una elección muy compleja porque realmente hay muchos sentimientos encontrados, ¿sí? Entonces yo te lo leo desde cómo lo veo yo y cómo siento que mucha de la gente que comparte conmigo la idea de país que yo llevo 35 años o 40 tratando de sacar adelante, un país donde la corrupción y la violencia no nos determinen el destino, no nos roben, no nos jodan, no nos humillen, donde el Estado funcione, donde uno tenga un empleo privado y dependa de su talento, no del subsidio de un político, ni del clientelismo. Entonces la gente como yo te diría que tiene como ilusión, digamos, no ha perdido la ilusión de que el país puede cambiar y puede mejorar, pero tiene 2 sentimientos dominantes. Uno, tiene mucha frustración, como qué oportunidad tan desperdiciada, Petrotusa, echando para atrás, pero ni siquiera por Petro, sino por el país, de verdad, porque a la gente les gusta, o sea, como hay cosas que ya hemos superado, como ¿por qué volvemos de nueva tragedia como la de Miguel Uribe? O sea, ¿por qué? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué para atrás si íbamos para adelante? Y por otro lado, tiene temor. Temor en diferentes perspectivas, digamos. Temor por los temas de seguridad. Sí. A mí me impresionó, te digo, por ejemplo, bajando del eje cafetero, visité Manizales, varias ciudades del eje cafetero, y me fui. Ese es el primer mundo de Colombia. Bueno, el día que Colombia sea como la clase media del eje cafetero, como el empresarial del eje cafetero, estamos al otro lado. Y tenemos todo con qué sacarlo. Pero lo que iba era, vos empiezas a bajar, o sea, uno sale del eje cafetero y el primer aviso, ¿no? Dice, estás a 700 kilómetros de Pasto. Entonces uno arranca y empieza a bajar, pasa por Cartago, por Tuluá, por Zarzal, llega a Cali, baja hasta Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Popayán. Y cada kilómetro que avanzas es como que el ánimo va cayendo. Entonces es porque cuando hice el recorrido, por la le han puesto 2 bombazos a Cali ya, en menos de 3 meses. Porque la Panamericana vive cerrada, porque la zozobra de que van a salir las disidencias y te pueden secuestrar. Entonces, cada kilómetro que avanzas en esos 700 kilómetros,
Para empezar, a la mitad ya no puedes avanzar más. Pues porque no hay carretera o el riesgo que de verdad te secuestren o alguna vaina de esas es grande. Entonces el ánimo de la gente va cayendo en proporción. Es un miedo de, joder, otra vez esto. Otra vez nos ponen bombas en Cali. 24 atentados les hicieron en un día a Cali y a Cauca. Entonces, ese temor, esa desilusión y esa frustración por los temas de seguridad, pero también porque cada... Que no es la periferia, además, ¿no? O sea, la periferia tiene Cali a Bogotá, por Dios. O sea, al contrario, cuando uno baja hasta Ipiales y a Pasto, el reclamo de todo el mundo es que ustedes allá creen que el país se acaba en Cali. Y los caleños no, hay 16 horas de carretera hasta llegar a Ipiales. Claro, pero es que, perdón, pero es que de Cali para abajo no hay oleoducto, no hay gasoducto, no hay 5G, no hay carretera que funcione, o sea, es como de verdad. Sí. Entonces, ese es un temor que es el de la inseguridad, y de resto hay como dos tipos de temores. Los que temen, digamos, que se pierda la democracia, que Petro se perpetúe en el poder, o sea, hay gente que le pregunta, empieza las reuniones diciéndole, ¿usted cree que va a haber elecciones? O sea, yo les digo, pero bueno, digamos un poquito... Bueno, es que había un sector importante del país que estuvo diciendo que no iba a haber elecciones, y creo que el presidente además en sus globos ahí... Sí, la locura mutua, pues, ¿no? Y gente que en cambio, el temor es, joder, donde gane el otro extremo nos van a borrar. Cualquier conquista que damos... Los van a destripar. Nos van a destripar, porque además que se los anunciaron, o sea, Sí. los vamos a destripar, o sea, los vamos a coger a balín y a matar. Que dice Abelardo y Entonces, Botero. son dos míos distintos, pero son dos míos. Yo no la he entrevistado desde que usted estaba en la alcaldía, y mucho ha cambiado esa Claudia, ¿no? Tengo como aquí el antes y el después, solo de la imagen, pero no sé qué hay detrás de eso, y le quería preguntar, ¿no? Usted era como esta Claudia siempre de camisa, de pañoleta, y ahora es una Claudia pues distinta, le cambió el verde, ¿no? Porque se fue del Partido Verde y todo lo verde que había por ahí. Ahora es una Claudia morada. No, me cambio de dos cosas, digamos. Una, me quité las gafas. Ah, sí, claro, se quitó las gafas. Me quité las gafas. ¿Y se operó? No. ¿Se puso lentes? Me dijo, no, ya no puede operarme, ya le toca. Ya está muy katana, pues, para operarse. Pero me puse lentes de contacto. Y ha sido increíble, porque ahora la gente me ve en la calle y me dice, ay, usted tiene los ojos azules. Y yo, pues, los he tenido toda la vida azules, pero no se han dado cuenta. Entonces, digamos, ese es un cambio. Y el otro cambio es, yo amo mi pañoletica, digamos, ha sido parte de mi vida, de mi estilacho, tal. Pero pues no puedes ir a Barranca Bermeja a 38 grados de temperatura. O sea, el altiplano cundiboyacense y el nariñense es lo único frío de este país. De resto, Colombia vive a 38 grados de temperatura. Entonces, pues no tiene sentido pues irse con una pañoletica pues porque te cocinas. Esos son realmente los dos cambios grandes. Y cambió partido, ya no tiene partido. Renuncié al verde, así que fue un dolor grande. Yo llegué al verde con Mocos. Yo llegué al verde con la ola verde, con Mocos. Mocos apareció con la ola verde en el 2010 y yo me vinculé al verde en el 2013. Y digamos, el único mentor en política que yo he tenido es Antanas, que me apoyó al Senado, me apoyó a la alcaldía, o sea, siempre fue súper generoso en política electoral, digamos. Y cuando el partido se mete al gobierno de Petro, cosa que los que no éramos, digamos, queríamos independencia, perdimos. A pesar de ser la mayoría, perdimos. Y les dijimos, vea, una cosa es haber votado por Petro en segunda vuelta, que después, era porque era una opción de cambio, etcétera. Y otra cosa es meterse al gobierno. O sea, ese man ya lo hemos visto gobernar, no es exactamente pues, el mejor gobernante. Creemos que corremos un riesgo. Pues, total, la minoría petrista del partido se impuso, se metió al verde, se metió al gobierno. Y para desgracia nuestra, además, terminaron involucrados en casos de corrupción brutales, pues. Entonces yo estaba en Harvard, y me llaman Tanas, y me dice, esto es intolerable, esto es inaceptable, yo voy a renunciar al verde. Y yo le dije, no, o sea, dame un minuto que me demoro en devolverme para la casa y radicamos la renuncia del tiempo. Antanas, yo llegué contigo al verde, yo no me voy a quedar en un partido en el que tú renuncies por razones éticas y de corrupción. Yo creo que esto es una decisión correcta, pero hagamos la Pero hay varias cosas que me hacen ruido. Entonces, usted, al fin ganamos, Majo. Entonces, ahí cuando ganó Petro no fue solamente como, no, ganó mi segunda opción, sino usted abrazó esto como algo propio, ¿no? Y no me avergüenzo, y me han tratado de avergonzar y joder con esa pregunta. A ver, entonces Vicky Dávila le ha puesto el video 500 veces. 500 veces. Yo... Pero entonces, y después ahí usted, entonces como que sí, pero no. No, sí, pero no.
No. Sí, pero no. No. ¿Por qué? Mira, yo era alcaldesa de Bogotá. Sí. Hubiera podido quedarme callada, digamos, ¿no? Votar como voté, solo en la urna. No estaba haciendo campaña ni nada por el estilo, yo estaba gobernando Bogotá. Sí. Y no decir por quién había votado. Esa no soy yo. Yo soy una mujer frentera, yo pongo la cara. Y a mí sí me alegrará siempre que gente que no solamente no es de mi partido, es mi oposición política, porque es que el pacto histórico era partido de oposición en Bogotá. Muchas veces con muchas infamias y mezquindades. Pero el tema no era ese. Lo que a mí me alegraba, el al fin ganamos, es la gente humilde de este país, que ha puesto más muertos que representantes, que ha puesto más excluidos que vocerías. Por ellos me alegra. Me alegró entonces y me sigue alegrando hoy que hayan tenido esa oportunidad, que por primera vez en la vida hubieran ganado, que tengan una mejor representación. Porque es que por eso es que yo he hecho política, es que yo me metí a esto desde muy chiquita, yo no me metí a la séptima papeleta porque pensé que iba a ser presidenta. Yo me metí a la séptima papeleta, a la Constitución del 91, a la consulta anticorrupción, porque tengo una visión de equidad, de justicia social, de lucha contra la corrupción, de un Estado moderno. Y que la gente más excluida hubiera ganado por primera vez, claro que a mí me alegra. Entonces ahí está el fuera sí. mi oposición, pues no importa. Y el no, entonces es como, pues qué sorpresa que el Partido Verde se iba a meter al gobierno. Obvio que se iba a meter al gobierno. No me parecía tan obvio. Una opción era mantenerse independiente. Claro que sí, esa era una opción perfecta. Nos permitía apoyar las cosas que nos parecieran importantes del gobierno, pero no meternos al gobierno. Y terminó pasando lo que les dijimos que iba a pasar. Ojo que ese pisco gobernanto no es exactamente el mejor. Vamos a tener que responder por unas cosas absurdas. Y no solamente absurdas, sino además que muchos de esos verdes terminaron en corrupción. Entonces, sí fue súper doloroso y yo no tengo otra vez. El Verde era un partido que yo había construido con mucho orgullo durante 10 años. Sí. ¿No? Lo menos que me sirve a mí para hacer una candidatura presidencial es empezar de cero y dejar a un lado 10 años de trabajo de organización política territorial. Eso para mí es un costo personal y organización. Pues es decir, enorme. su equipo político, pues, de no solo Los principios son los principios y es en serio. Y cuando uno ha defendido que los recursos públicos son sagrados, es de verdad. Pero ahí entonces y por eso está el tema de Carlos Ramón, ¿no? Entonces, Carlos Ramón, usted sabe, usted es una vieja muy inteligente y usted sabe muy bien cómo funciona la política y usted sabe perfectamente quién es Carlos Ramón desde el principio. Carlos Ramón era un tipo que ya lo habían metido y lo habían condenado por corrupción. Ya tenía una condena. Carlos Ramón era un tipo que le prestaba plata a la gente. Primero esto, bienvenido, yo respondo lo que vos quieras. Sí. Esto no le importa a nadie. Porque no tiene nada que ver con qué vamos a hacer para resolver a Colombia. Tú lo traes a colación por las razones que tú quieres. No, Carlos Ramón porque es estamos el que hablando... trajo Antanas Mocos al Verde. Eso era para mí Carlos Ramón. El señor que había fundado un partido, que estaba a punto de perderlo, y que invitó a Lucho Garzón, Antanas Mocos y Enrique Peñalosa a hacer la Ola Verde en 2010. Eso era lo que yo sabía, Carlos Ramón. Y llegué con Antanas y me metí ahí. Y te puedo decir, después fui alcaldesa. Pero Antanas estaba muy enfermo, No. Antanas era una figura alejada, Antanas... Antanas en el 2010 no estaba enfermo. No, el 2010. Ni en el 2013, ni en el Antanas 2014. está muy enfermo. Y después yo estaba en la alcaldía, te voy a decir, y el mico sabe en qué palo trepa. Yo fui alcaldesa del 2020 al 2023. Carlos Ramón no se atrevió a pedirme nada, ni siquiera una hoja de vida, pues, porque el mico sabe en qué palo trepa. Entonces, lo que yo sabía era cómo había llegado el Verde, qué había hecho en el Verde, y que cuando yo goberné, nadie se atrevió a pedirme nada indebido porque saben las consecuencias que hubieran tenido conmigo. ¿Qué pasó? Que ese no es mi gobierno, es el de Petro. Y allá terminaron haciendo lo que toda la vida dijimos que no hay que hacer, que es no es que como toca pasar unas leyes, entonces toca comprar unos congresistas porque no se puede una manera. No toca, a uno en la vida no le toca. No unos morirse. congresistas, a Iván Name, No. que era también del Partido Verde. Yo fui alcaldesa de Bogotá, no tuve mayorías en el consejo y no cumplí un Pero consejo. entonces, a ver, entonces no la quiero poner como a responder por una simple incoherencia. A eso me estás poniendo. No. A eso me estás poniendo. Pero entonces, primero, ya que pone el tema, Sí. entonces aguántate la respuesta. Yo no tengo ninguna incoherencia, ninguna. Y por más que me quieran sacar el tema y enlodar eso, yo no tengo ninguna. Cuando yo goberné sin un solo escándalo de corrupción. No compré a un solo concejal. Y a diferencia de lo que hacen los demás, que es cuando pasan las cosas en su partido decir que no, que hay algo que lo justifica, yo nunca lo justifiqué,
lo denuncié y además asumí un costo político personal propio, que fue renunciar al partido e ir. Pero usted a hacer gobernó con movimiento un consejo muy politiquero y lo supo manejar. El G9 existía. Nunca compré a nadie. Samira Bizambra, Nunca compré a nadie. le dio, me Nunca imagino compré que a él nadie. pidió algunos puestos en Nunca algún compré a lado. nadie, Daniel. Nunca compré a nadie. Y no tengo un solo escándalo de corrupción y puedo caminar tranquila por la calle por eso. Entonces a mí que no me vengan a decir que es que para gobernar, como uno no tiene mayorías en la corporación pública respectiva, le toca comprar gente, a uno no le toca sino morirse. Punto. ¿Usted no hizo acuerdos políticos Punto. en Bogotá con el No hice un Partido solo acto de Liberal? corrupción con nadie. Con No, nadie, a ver, absolutamente vamos a ver, con es que nadie. una cosa es un acto de corrupción y Mi otra cosa gabinete es... tenía una cuota política. Nómbrame en mi gabinete. Dígame de quién era la cuota. De nadie. No, Edna no Bonilla. sé en su gabinete. No, te los voy a repartir. No sabes, pero entonces dices vainas que no son ciertas. No es No, cierto. yo sé que Yo no hice ningún acuerdo politiquero, ni aprobó un solo los acto de corrupción. proyectos Ah, y yo sé que además entonces ustedes estuvo pasaron. en el Partido Verde y entonces quiero entender cómo compagina uno promover como una consulta anticorrupción y convivir con una parte de un partido que uno sabe o que tiene unas muy fuertes sospechas. No, aquí supimos que compraron al señor Name Petro, que es a quien deberías tener en el banquillo haciéndole esta pregunta, no a mí. Pues que Petro ya es el presidente, usted es la Pero que es se quiere Petro lanzar. compró a Name. No, yo sé que pero Petro fue el que Name- corrompió con Carlos Ramón. Carlos Ramón No. y Name. Entonces tú me pones este tema porque yo estuve en el verde. Yo no compré a nadie. Yo los denuncié. Yo me fui. Yo asumí un costo personal concreto y puse la cara y no. Usted se fue, me dice que se fue porque ya Antana se estaba yendo. No, y porque decimos irnos los dos, me parece bien. Te lo estoy contando y se lo he contado a todo el mundo. Con él llegué y con él me fui. Y era un costo, como tú dices, Antana ya estaba retirado. Yo me iba a lanzar a la presidencia. Para mí era un costo. No me importa, yo lo asumo. O sea, y en esa Y salí a convivencia recoger del firmas. Partido Verde. La convivencia del partido yo nunca contesté nada. Cuando fui candidata a la alcaldía, por ejemplo, cuando fui candidata a la alcaldía, yo que había sido compañera con Jorge Iván Ospina, y él era candidato a la alcaldía de Cali. Ajá. Me dijeron, ¿usted votaría por alcaldía, por Jorge Iván? Y yo dije, si yo votara en Cali, no votaría por Jorge Iván. Y era mi partido. Y yo estaba compitiendo. Y eso me causó un lío grande. Cuando el partido propuso darle la No se bala, hace por que los ejemplo, partidos sean un chiste, entonces. No, Si uno no o sea, un responde chiste por no. nada de los que están ahí, no, entonces precisamente es un por lo, partido. entonces es un chiste. Entonces, si con esto es un chiste, y si no con esto es un chiste, entonces escoge, Dani. No. Entonces, yo te estoy diciendo, aunque yo estaba en un partido, yo asumí posiciones serias y públicas. Cuando tenía dudas. Yo de Jorge Iván no tenía sino dudas en ese momento, Ajá. pero las dije. Cuando esta señora Sandra, ¿cómo es que se llama? Sandra Ortiz. Ortiz. Cuando a Sandra Ortiz la propusieron para el Senado, Angélica y yo votamos en contra de ese aval, porque el nivel de ruido que había sobre la señora era enorme, enorme. Y Carlos Amaya la defendió y la defendió y la defendió hasta que le dieron el aval. Nos derrotaron, ese es un partido, hay unas instancias que votan y deciden. Uno gana a veces, pierde a veces. ¿Y qué pues terminó pasando? ¿Quién terminó de ser lío? La señora Sandra Ortiz. O sea, entonces, digamos, esto es así, pero lo que te quiero decir es, yo, 1, no lo contesté, 2, no me quedé callada, Sí. 3, nunca lo justifiqué, y 4, tomé decisiones concretas que dependían de mí, aunque tuvieran costos para mí, y luego con gusto y con convicción. Y me fui a recoger firmas por todo el país, y creé un nuevo movimiento que se llama Imparables, y no tengo ningún temor de salir a hacer la campaña, y con ese movimiento vamos a ganar la presidencia. No- Unas preguntas rápidas. Pues yo creo que ya hay poca gente que no la conoce, pero estas son como para los que no los conocen. Para los que todavía no conocen. ¿Quiénes son sus papás? Mi papá es un boyacense de Cucaita, un hombre muy humilde, pero súper camellado. Cucaita. Cucaita, Boyacá, donde es Rafael Antonio Ni. Entonces mi papá es un fanático total del ciclismo. Es un bello. Hoy en día vive en Ibaquí. Mi madre, con quien yo tengo una relación muy estrecha, mis padres se separaron muy jóvenes y yo todavía la había vivido con mi mamá. Mi madre es maestra. Mis papás nacieron el mismo día, 17 de julio, ¿De la misma edad? mismo año, que en la misma edad. Se separaron muy jóvenes. Complicado ser hija de padres separados que cumplen años el mismo día. Sí. Siempre hay que duplicarse para la fiesta. Yo soy la mayor. El matrimonio original de mis padres tuvo 2 niñas. Mi hermanita Martica, que era 1 año y larguito, menor que yo, se mató en un accidente. Se cayó en una azotea en un inquilinato en el que vivíamos.
Esa pues es la mayor tragedia de mi vida. Pero Dios te quita, pero te da. Me quitó a mi hermanita y básicamente yo sobreviví por mi mamá y mi mamá sobrevivió por mí, pues, porque no hubiéramos salido adelante. Y eso también nos hace tener una relación muy especial, de la cualquier mamá con hija. Años más tarde, curiosamente, como a los 10 años, yo tenía como unos 10, 11 años, los dos se volvieron a casar. Los dos volvieron a quedar embarazados. Los dos tuvieron niñas. Y mis hermanas se llevan 15 días de diferencia. 3 años más tarde, los dos vuelven a quedar embarazados. Los dos tienen niños. Y mis hermanos se llevan unos 6 meses. Después mi mamá tuvo otro hijo. Después mi papá tuvo otra hija. Total. Tiene 6 hermanos. Soy la mayor de 6 hermanos. Entonces, la vida te quita, pero te da. ¿Cuál es su religión? Católica. ¿Y es de ir a misa o...? Sí, yo soy creyente, voy a misa, siempre, en tantos municipios y pueblitos que visité, siempre en algún momento paso por la iglesia, le doy gracias a Dios sobre todo. ¿En qué tipo de mundo nació? ¿Tenían plata, no tenían plata? Cero, yo vengo de abajo, una familia hecha pulso, pues. Mis abuelos llegaron del campo, mis abuelos paternos llegaron de Boyacá, mis abuelos maternos, mi abuela aquí de Bogotá y mi abuelo materno de otro municipio de Cundinamarca que se llama Vianí Vituyma, que es una región cafetera, pero súper afectada por la violencia pues, de liberales contra conservadores. Entonces eran campesinos muy humildes que llegaron aquí pues básicamente con una mano adelante y otra atrás. Y trabajando muy duro pues tuvieron familias numerosas. Mi mamá también es la mayor de 5 hermanos. Mi papá está ahí como en la mitad, como de unos 9 hermanos más o menos, son familias muy grandes. A mi mamá le fue un poquito mejor en la vida en el sentido de que estudió en la escuela normal, que era como se formaban los profesores de la época. Entonces ella terminó siendo la primera de su familia que tenía algo de educación postmedia y superior. Sí. Y mi padre, en cambio, pues terminó el bachillerato y se dedicó a trabajar toda la vida. Es comerciante, autodidacta. Mi papá es un berraco, pues un camellador enorme. Y ya luego, después yo soy la primera de mi casa que ya entró a una universidad. Digamos, entré a la Universidad Distrital. Y eso me fue cambiando la vida, Daniel. Y esa es una de las cosas que a mí me motiva a hacer política. Mira, cuando en el 2014 yo acababa de ser elegida senadora y Planeación Nacional sacó un estudio sobre movilidad social en Colombia. Entonces yo me creo una persona súper disciplinada, berraca, echada para adelante, ¿no? Como que yo estoy aquí por mi mérito, pues, ¿no? Y en ese libro, que es de este tamaño, pero es el mejor estudio de movilidad social de Colombia, explican que el 70% de lo que es cualquier colombiano que nos está viendo, el 70% depende de 3 factores que no tienen nada que ver con uno, que uno no decidió ni tiene nada que ver con su mérito. Tiene que ver con el origen étnico de sus padres. Si yo fuera Claudia, la hija de una mujer afro del Chocó, tal vez no estaría sentada aquí. De la región en la que naces, nací en Bogotá. Y del nivel educativo de tus padres, especialmente de tu mamá. Entonces a mi conclusión me empujó nacer en Bogotá y ser hija de una maestra. Yo tengo ojos azules. No. Bueno, eso se lo debo a mi papá, que es el don azul. Y cambiar eso, digamos, uno siempre hay cosas que lo determinan, pero no al 70%. O sea, Sí. digamos, en promedio en los países europeos, especialmente nórdicos, la inversión, la proporción es al contrario. A menos un 30-35% de tu vida depende de factores que tú no controlas y un 60% depende de lo que tú decides en la vida. Esa es la Colombia que yo quisiera tener. Claudia, su vicio. Mi vicio. El café. El café es muy... Ay, como Petro. El café. No. Todos sabemos que ese es un... ¿No? Café. Y no es café. ¿Qué es? Todos sabemos. Que café no es. El mío sí es el café. ¿Alguna vez ha consumido una droga? No. Y me parece una godarria de mi parte. Y me di cuenta de eso cuando era candidata al Senado. Cuando era candidata al Senado, me acuerdo, llegué con Paloma Valencia y con otras candidatas a una entrevista como esta, no el tiempo, pero varias candidatas al tiempo. Y éramos como unas 3 o 4. Y preguntaron lo mismo. ¿Usted alguna vez ha consumido drogas? Y yo dije, Dios mío, la verdad no. Y nadie me va a creer, ¿no? Sí. Nadie me va a creer. O sea, voy a quedar mal con todo el mundo. Para uno es muy goda, pues, ¿no? Como que no me he metido pues ni un cachito de marihuana. Y los más progresistas, digamos, como yo, que han estado en el movimiento estudiantil, etcétera, van a decir, no puedo creerlo. Pero la verdad es que no.
Y yo tenía ahí 44 y dije, ya estoy muy vieja para ponerme en estas, pues, ¿no? Para ensayar. Bueno, nunca es muy tarde. ¿Tienes ideas, Daniel? ¿Tienes ideas? No, usted ya a los 44 años, ya. Usted es la entrevistada, candidata. ¿Ah, viste cómo es terrible? Es todo al contrario. No. Por eso no sé qué les pasa a ustedes que se quieren meter en esto. ¿Su hobby? Varios, pero me encantan caminar por las montañas. Y esa es una de las cosas que más amo de Bogotá. Cuando fui alcaldesa, además del Camino de la Vieja, que es el camino tradicional para caminar por los cerros Eso, orientales, ¿cuál es su camino? dejamos 13 senderos, porque esa es de las Yo bellezas. eché el de las delicias y las mollas también. El de las Delicias, el de las Mollas, el de Usaquén, el del Indio. Hay un montón. Ujú. El del Delirio en San Cristóbal, que es bellísimo. El Aguanoso, que es pasando de Monserrate hacia el otro cerro, Ujú. ¿no? Bellísimo. Ese llega uno casi a 3.500, 600 metros de altura. Amo caminar por las montañas y amo montar en bicicleta. Tengo aquí más. Su primer voto, último voto. Mi primer voto fue un voto doloroso. Yo he contado esta historia varias veces, pero mis papás son unos ciudadanos, digamos, nunca han estado en política electoral ni nada por el estilo, pero son unos ciudadanos muy conscientes, muy, ¿no? Que siempre hacen más de lo necesario, que siempre hay que colaborar con la comunidad, ayudar a los niños, no sé qué. Bla, bla, bla. Luego, a mí me hacía una enorme ilusión votar por primera vez. Yo cumplí 18 años, tocaba meter el dedo en la tinta y tal. Y cumplí 18 años en 1988, cuando por primera vez eligieron alcaldes por voto popular, pero las elecciones son en marzo y mi cumpleaños también, entonces no me alcanzó a llegar la cédula a tiempo. Sí. Y cuando llegué a las urnas en 1990, los 3 candidatos por los que me ilusionaba votar, los habían matado. A Luis Carlos Galán, que era como el favorito de mi papá, lo habían matado. Mi papá lloró sus ojos, pues por eso. A Carlos Pizarro, que era como el favorito de mi mamá, lo habían matado. Sí. Y a Bernardo Jaramillo, que era mi favorito, lo habían matado. Entonces fue una votación muy dolorosa, porque terminé votando por César Gaviria, que fue el que quedó vivo en esencia, ¿no? Y por el que pude votar, que significaba un cambio en ese momento. Y estaba comprometido por la Constitución del 91 y tal, que era pues la causa de mi vida en ese momento. Y mi último voto, Bogotá. Bogotá, ¿Por quién? en la alcaldía, Sí, por por Juan Daniel Oviedo. Oviedo. Por Oviedo. Ok. Ese no No lo había sabía. contado, yo creo. Sí. Lo voy a contar, sí. Una pequeña chiva. Papa o yuca. ¿Papa o yuca? Sí. Papa. Yo soy boyacense. Así una papita alada no tiene A ver, comparación. ahora que me menciona Oviedo, a ver, aquí hay un menú amplio, ¿no? Para saber un poco dónde está. Y yo siento que usted está en, no sé en qué está, como que no sé cuál es su camino. Mire nuestro camino, ahí yo la tengo allá en el centro, no. por allá y allá hay todo un menú de gente. A usted siento que no sé si a usted le gustaría estar con alguno de esos, o sea, con Juan Manuel Galán. Él dice que no quiere estar con usted, pero allá estuvieron como Mira, a mí todo cerca. eso no me importa. Ajá. Y todo eso, que es lo que usted le muestra a la gente todos los días, es una de las razones por las que la gente odia la política. Porque nadie le está... No, es así, Daniel. Es así. Es así, Dani. Es así. De verdad. Ten un minuto de autocrítica. A ver. Porque la gente lo que está esperando es que alguien le diga cómo le va a conectar la maldita agua, para que no tenga que tener baldes 3 horas al día, 2 días a la semana. ¿Cómo le van a bajar la tarifa de luz? Para que no tenga que gastarse 1 millón o en luz o en el arriendo. Y no le hablamos de eso. Le hablamos de la componenda de los políticos, de si están aquí, de con quién se va a meter, de la mecánica, de si Uribe, de si Petro, de si la alianza, de si el pacto histórico o el pacto prehistórico. Todo lo que ustedes están hablando por detrás cuando se apagan las cámaras, no están hablando de las soluciones de los tubos de la gente. No estoy hablando de eso. No, falso. Ese es un prejuicio. Yo, puedes ver mis redes sociales, llevo recorriendo Colombia desde febrero. No. Cuando se apagan las redes, se quita el Twitter, se sientan con sus estrategas, no hablan. Estratega. Bueno. Hola, mucho gusto, soy la estratega. O sea, ¿no? No. Cuando se apagan las luces uno tiene vida. Yo por lo menos tengo una vida. Tengo una esposa que amo, tengo una mamá a la que quiero ir a visitar, tengo una película de cine a la que quiero ir a ver, tengo una montaña por la que quiero ir a caminar, tengo un río por el que quiero ir a navegar. Yo tengo una vida. Amo este trabajo, pero esto es un trabajo.
Es un trabajo. Ahora, de eso te diría simplemente dos cosas. En la vida, ¿verdad? Aquí hay. Pongamos Pacto histórico. el otro menú, entonces, Pacto del otro histórico lado. de- Entonces, aquí hay pacto histórico, ahí ya va Iván Cepeda. Perdón. Eh, Entonces, todo eso es el pacto histórico. y el otro es el Petro. Frente Amplio, ahí está Roy, está A mí Luis eso no me Gilberto. importa, yo no tengo nada que ver con eso. Yo competí contra eso, Ajá. que es la confusión que la joda de, ay, voté por Petro y se le Petro. Yo nunca he estado en eso. Yo nunca he sido el pacto histórico, nunca he sido un pacto de izquierda. Nunca. Al único partido que yo había pertenecido era el Verde. Sí. Entonces, yo nunca he estado ahí. Esos señores del pacto histórico del petrismo han sido mi oposición. Y ese rollo, entonces, bueno, es el Por Y momentos. al otro lado, No, porque han estado también no, ha juntos. sido mi oposición. Ah, No, pero no hemos estado juntos. en Yo voté a cambio de nada en segunda vuelta. No hemos estado juntos en nada. en el 2018, No hemos estado juntos en nada. La misma cosa. usted también se En fue el con Petro. 2018 yo voté igualito que en el 2022. Voté en primera vuelta por Fajardo, que siempre gana las encuestas y pierde las elecciones. Y en segunda vuelta voté por Petro, que representaba una opción de cambio. Y a ambos les salía de ver. A ambos. A Sergio y a Petro. Así es la vida, no me importa, no me arrepiento, esos fueron mis votos. Y no estoy en esa mecánica, porque francamente no tengo nada que ver con ella. Entonces, a un lado está el pacto histórico y Petro. Yo no tengo nada que ver con eso, yo voy a competir contra eso. Yo competí contra el pacto histórico Sí. en la alcaldía. Y derroté al candidato de Petro. Y derroté al candidato de Uribe. Y de Ñapa derroté al candidato de Peñalosa. Y en este país le dicen a uno todos los días, la silla vacía, los otros medios, que el mundo se reduce a Uribe y Petro y que ganarle a esos dos señores es imposible. ¡Falso! A esos dos señores les hemos ganado y al tiempo, en una sola vuelta, en Bogotá en el 2020. Bueno, al primero que le tiene que ganar, ¿usted sabe cuál es? Pues no, le tengo que ganar un montón. Fajardo. A 100. Bueno, no necesariamente. Fajardo es el tipo más parecido a usted, son tan parecidos, al menos políticamente, que fueron fórmula, ¿no? Usted fue fórmula correcto. vicepresidencial. Es correcto. Cuando mejor le fue a Sergio fue en el 2018. Es así. Sacamos 4,5 millones de votos, estuvo a 200,000 votos de Ahí pasar la faltó segunda como vuelta. un poquito de ambición. Perrenque, sí, perrenque, porque es que en la vida si uno quiere algo tiene que luchar por eso. La historia de este Y en país el había 2022, cambiado mucho, sí. bastante. Y en el 2022 pasó de 4,5 millones a 700,000 votos. Y cree que yo soy la culpable. No, yo estaba gobernando y cuidando a Bogotá. No podía replicar y dar la misa, le tocaba a él hacer la tarea. Y no lo logró. Y ahorita está cumpliendo y está bien. Pero el punto al que voy es, el otro mundo, Sí. vamos al otro mundo. Al otro mundo. Entonces a un lado está Petro y su parque histórico y su vaina. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo he competido contra eso. Usted no se va a meter al Frente Amplio, sí. Ya, olvídate, yo que me voy a meter Pero- con Roy, que es un corrupto lagarto de quinta categoría, olvídate. Al otro lado está querido. pues por haber querido, pues un corrupto, pues. ¿Corrupto? Bastante. Que... Bastante. No me vas a defender a Roy. No, pues no va a defender a Roy, pero pues Al otro no he lado encontrado está el pacto prehistórico. No le cabe un dinosaurio más. Uribe, Gaviria, Germán Vargas, o sea, pues esa vaina es el pacto prehistórico. Sí. Yo no tengo nada que ver con eso. No me voy a meter allá. Y el pacto prehistórico que lidera Uribe, Pero las gerontocracias están de moda, ¿no? pues a mí no me parece, y a mí está dentro. Todo este poco de pacto prehistórico es contra lo que yo he luchado en la vida, o sea, no, olvídate. Y allá tienen un propósito muy claro, unir de Abelardo a Fajardo. Sí. Es lo que ellos quieren. Creo Yo que no tengo no. nada que ver con ese. Ajá. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no me voy a meter con el uribismo, yo he combatido al uribismo, yo he denunciado la narcoparapolítica, yo le metí 78 corruptos a la cárcel, al narcoparamilitarismo, al uribismo que ahora viene a presentarse como la alternativa. ¿La alternativa de qué? Una gente que ha tenido 20 años el poder y yo recorro una Colombia que no tiene agua potable, que no tiene luz, porque se roban la plata de las regiones para atornillarse en el poder, que mató pelados y los disfrazó de guerrilleros para decir que estaban sacando la seguridad adelante. O sea, y ahora vienen a decir, vamos a salvar la democracia. Hipócritas. Hipócritas. El día que gobernaron hicieron corrupción, abuso de poder. Hicieron cosas buenas, sí. Sí. También, sí. No todo fue desastre, pero digamos, Usted ha reconocido cosas de Mira, ese gobierno. y de este. O sea, no, yo no soy sectaria, a mí no. Lo que pasa es que me usted cuesta. a veces es tan Y por frentera. Y por que- eso es que entonces salen los otros y me dicen oportunista y camaleónica. O sea, una tipo que ha matado gente, se ha metido con el narcoparamilitarismo, pues lo más que tiene para decirme a mí es oportunista y camaleónica. Me parece un piropo, ¿verdad? Me parece un piropo.
Eso en Eso- política no es cualquier cosa. Bueno, esos dos mundos no son, Sí. y no son las mayorías de Colombia. No son las mayorías de Colombia en ninguna calle por la que ya haya pasado, en ningún municipio por el que ya haya pasado y en ninguna encuesta que sea pública. Todas las encuestas lo que dicen es que la gente está buscando una alternativa distinta a eso. Pasa es que no la ve, y no la ve porque eso es el pico de candidatos. Pero eso se va a decantar. Se va a decantar en diciembre una parte, se va a decantar en marzo una parte. Y yo al final, ¿qué creo que va a pasar? Te lo digo. Creo que todo ese cuadrito que tú tienes con el poco de cara, vamos a terminar siendo 6 u 8 candidatos. Sí. No más que eso. El 9 de marzo, cuando pasen las elecciones de Congreso y las consultas, vamos a terminar 6 u 8. ¿Usted va a jugar en una consulta? No, en ninguna. No. Porque la única que hubiera sido interesante hacer es una consulta con Sergio, y Sergio ha dicho hasta la saciedad que no quiere hacer una consulta con nadie. Ok, asumo esa decisión, luego vamos derecho. Luego, el 9 de marzo, día de mi cumpleaños, por cierto, al día siguiente de las elecciones de Congreso, va a empezar de verdad una campaña presidencial que la gente pueda entender. Sí. Porque la gente no puede entender una cosa con 35 partidos y 120 candidatos, eso es imposible. Por eso no quiero preguntarle ¿Verdad? cómo va a poner el arco. Razón por la cual, que es lo único que a la gente le importa, o sea, nadie ha visto esto lo estamos viendo tú y yo, es un gran secreto guardado, pero ustedes escogen de qué preguntan y yo contesto. Y esa es una campaña que la gente va a poder entender. Porque entre 6 u 8 candidatos la gente puede poner atención, Sí. puede establecer diferencias, puede concluir qué le gusta más, quién tiene carácter, quién tiene experiencia, quién gobernaría sin corrupción, quién puede solucionar sus problemas. Entonces, aunque va a haber mucho ruido, y pues yo tengo que hacer esta tarea, recoger 1.200.000 firmas, recorrer el país, preparar mi programa de gobierno. Esta es mi tarea, pero es mi tarea. La gente realmente solo se va a conectar con la campaña presidencial en marzo a la tarde. Porque la gente tiene que trabajar, bueno, no se la pasa. ¿Por qué tan dura con Roy? O sea, ¿qué pasó? No salió Daniel el de... No, pero es que no me sorprende que lo llame corrupto, así como casi. Yo vi a Roy, nadie me lo contó. Yo lo vi 4 años de senadora. Ajá. Yo vi, claro, es un tipo encantador, encantador. Culto, cultísimo. Conversar con Roy es una maravilla. Pues recita, ¿Sí? canta. No, recita, canta, hace poesía. Prosa, ¿no? lírica. Lírica. Pero eso que le aplauden, ¿no? Es un gran operador político. Roy es un tipo al que le han cosido por lo menos 3 veces plata en efectivo. 1.500 millones de pesos en su casa. Dígame, pues, ¿con qué los tiene? Era un negocio. Ay, sí, el negocio al que le mandan unas cajas en efectivo a la casa. No. ¿Y usted cree que Roy, con Cepeda, me imagino que está mirando lo que pasa en ese lado? A mí eso, digamos, focus. Si algo he aprendido yo en la vida que me enseñó mi mamá, es haz lo que depende de ti, hazlo bien, mi amor. Entonces, ¿qué pasa en el mundo del pacto histórico y Petro? Ese no es mi mundo. Ajá. ¿Qué pasa en el mundo del pacto prehistórico de Uribe y su idea de unir de Abelardo Fajardo? Ese no es mi mundo. Yo tengo que concentrarme en mi mundo. Y en Fajardo. Mi mundo son las mujeres, mi mundo son los jóvenes, mi mundo es la Colombia de las regiones. Mi mundo es esa Colombia por la que yo me alegré en el 2022. Mi mundo es esa Colombia que todavía está esperando que no recluten a sus hijos para después descubrir que el gobierno estaba aliado con aquellos que los reclutaban. Mi mundo es ordenar la seguridad, es liderar una fuerza pública que tenga tecnología, que tenga inteligencia, que no le venda a los criminales, que tenga una fiscalía antimafia, que someta a esa gente hasta que le quitemos las armas y la plata con la que reclutan y matan a los niños. Ese es mi mundo. Mi mundo es cómo hacemos un sistema nacional del cuidado para las mujeres en todos los municipios, en chalupas, en veredas, con organizaciones indígenas, con organizaciones afro, para que primero estemos pendientes de que sus hijos de verdad estén en el colegio, no deserten o no se los reclute un grupo armado ilegal, para que esas mujeres tengan quien les ayude en el cuidado. No vivan esclavas de pobreza en su casa cuidando gratis a todo el mundo. Ellas no pueden estudiar, no pueden trabajar y por eso quedan en pobreza. Y yo ya vi que cuando tú haces un sistema del cuidado como el que hicimos en Bogotá, sacas a 600.000 mujeres de la pobreza y la violencia contra las mujeres baja. Lo vi, está medido, están los datos. Y sé que eso se puede hacer en Santander de Quilichao y en Tumaco y en Chocó y en Bolívar y en Sucre y en el Meta y en Arauca y en el Valle del Cauca. Entonces, a eso es a lo que yo le dedico realmente un montón de tiempo, Daniel. Un montón de tiempo. Porque hoy yo ya sé, la vida me ha enseñado que aunque es como un milagro ganar,
al final tú ganas en un día. Y el día siguiente tienes 4 años para hacer algo útil, concreto, significativo por la vida de la gente. Entonces tienes que concentrarte en eso. Y entiendo, y creo que siento una estrategia muy distinta a la de muchos de los otros que están buscando es como sumar, ¿no? Entonces ahora hay una obsesión por sumar. Petro la tiene, es que no está contento solo con Cepeda, sino quiere sumar a la politiquería de centro izquierda. Así es la política tradicional. Yo la he Pues, visto. pero hay unos de centro. Así es la maquinaria política. Así se lo pues, pasan no sé, eso. o su Entre otras cosas, su ex candidato porque tiene Oviedo. una lógica. Yo he habido en cambio, mira, yo te digo una cosa. Yo me he encontrado por ahí 2 o 3, 4 personas de verdad recorriendo el país y recogiendo firmas. Los demás contrataron una empresa y hicieron video en Bogotá. Me he encontrado a Juan Daniel. Solo, mil millones de pesos el banderazo de esas de ese millón de firmas. Te digo por qué de verdad me causa urticaria desde siempre ese lenguaje de sumar. Porque si un político dice, es que si si nos sumamos, ven, ¿y cuántos votos traes vos? Entonces, a mí, yo digo, yo empiezo cada campaña y a mí me toca convencer a mi mamá de que vote por mí, Angélica. O sea, yo no tengo unos votos que tengo guardados yo no sé en dónde, no sé qué caja, no sé qué tula, que traigo a una mesa con otros políticos y digo, bueno, yo aquí tengo estos votos. A ver, pues, ¿usted cuántos trae? Y entonces, ¿cómo es que vamos a sumar? Y la siguiente conversación es de cuánto vamos a sumar, entonces, ¿cómo nos vamos a repartir la torta? ¿Y quién? A mí eso me causa urticaria, porque además me parece que trata a los ciudadanos como si fueran ganado. Como que uno lleva un corral. Hay gente que representa cosas. Y luego el corral, usted se lo endosa a no sé quién. Esa es la política tradicional. No, pues esa es la política de gente que tiene, que representa. Cuando uno tiene unas causas en las que cree, en las que tiene experiencia, en las que ha demostrado que además tiene capacidad de hacerlas realidad. Entonces, uno lo que sale, la campaña en lo que consiste, es en convencer a la gente, como decías tú hace un rato, que esas son las causas, que de eso se trata esta elección. Claro, pero también hay gente que tiene causas desarrolladas. De eso. Entonces, si usted dice no. La gente escoge si las causas de este momento y las necesidades de este momento, para ellos, para sus negocios, para sus empresas, para sus familias, para sus hijos, las puede solucionar mejor Claudia con su carácter y cero corrupción y experiencia, otro. Esa es la política que yo sé hacer. Usted en el pasado... La política de sumar y no sé qué, y ponerse de acuerdo, y yo aquí traigo qué es, y usted qué pone, y cómo nos repartimos. En el 2022 usted Esa es la política tradicional que se hace con plata. Usted estaba... Con clientelismo y con corrupción. Usted, en el 2022 usted estaba en la alcaldía, pero estaba, digamos que jugando ahí en la trasescena, en la coalición de la esperanza, ¿no? No estaba jugando nada. Dice, ese es el error de todo el mundo. Alejandro Gaviria, que usted y Angélica lo convencieron de que se lanzara. A Roberto se le ocurrió la idea de Alejandro Gaviria. Y yo te digo qué me pasó a mi idea de alcaldesa, porque claro que uno tiene un liderazgo y entonces la gente lo consulta. Claro. Entonces van a mi casa y se toman un tiempo. Entonces, Juanita Gómez, por ejemplo, mucha gente dentro del verde, maravillosa, Juanita, pues extraordinaria, ¿verdad? Me dice, mira, Claudio, yo la verdad quiero mucho a Sergio, pero creo que Sergio no va a ser. A mí me gustaría traer a gente nueva. Me parece que Alejandro Gaviria es maravilloso. ¿Yo qué le puedo decir a Juanita? Hombre, me parece bien. Traer a la política a una persona como Alejandro Gaviria, pues de lujo, convencer a alguien que se venga de ese mundo maravilloso que es la academia, de ser rector de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, a este mundo que es ruin, mezquino, donde uno encuentra con los Royce y los de la máquina y la compone. Pues si lo convences, pues maravilloso. Y si el cambio viene otro, ¿no? Qué pena que aquí voy a echar un par de amigos al agua, pero si viene Daniel Duque, que lo amo, pues fue el jefe voluntario de la consultante con un berraco, llegó a concejal de Medellín, un berraco. Me dice, no, Claudio, mira, la verdad, yo sé que Sergio no está en su mejor momento, pero soy incapaz de no apoyar. ¿Yo qué le voy a decir a Dani? Hombre, dale, o sea, ¿qué no hice yo, que es algo muy anómalo? La vida dirá si fue acertado o no. Yo no traté de ser alcaldesa, cuidadora del COVID, y además jefa política. O sea, no, yo a todo el mundo le dije, no, qué pena, pero yo tengo una tarea muy grande que hacer. Ustedes hagan la política. Ajá. Yo no le voy a decir, no, tiene que ser con este. No. El que quiera apoyar a Alejandro, apoya a Alejandro. El que quiera apoyar a Sergio, apoya a Sergio. Y a lo bien, y yo no tengo ni un voto. Y aquí todo el mundo
que se sienta tranquilo, de que puede votar como quiere y punto. El sabor, Esa fue mi posición. el sabor Claro. que dejaron sus posiciones. Y entonces todo el mundo viene bravo porque como todos perdieron, entonces todos creen que perdieron porque yo no le di el guiño a no sé quién o no le puse la maquinaria a no sé quién. Yo no creo en esa política. Pero Yo venga, la ¿por qué pasé. todos quedaron tan bravos con usted? Fajardo quedó furioso, o sea, siendo ustedes unas personas que son tan parecidas políticamente, que representan... Ese es el problema. Listo. Esa pregunta es para él. Galán, Esa pregunta es para él. Gaviria- Galán, porque yo no tengo nada que ver, pues yo no tengo nada que ver con Juan Manuel Galán. Todo se pasa diciendo que es que yo apoyo a no sé quién, no sé quién. Yo no apoyo a nadie, Juan Manuel, yo tenía que gobernar, una cosa de la que tú no tienes ni idea. Alejandro Porque yo soy Amaya. gobernado. Y compitieron, y compitieron. Y yo no tenía por qué meterme. Porque, de nuevo, ese paso no tiene retorno, Daniel, eso es lo que yo creo. Ujú. Tú te pones en una posición de alcalde o gobernador a decir, hay que apoyar a esto. Y la gente de verdad cree que es que al día siguiente lo van a votar si no vota así. Así tú no se los digas. La gente lo intuye, porque como esto le ha pasado muchas veces en su vida. Ujú. ¿Cómo iba a hacer yo eso? Dios mío, esa es la política con la que yo he luchado toda mi vida. Yo a la gente lo que le dije fue, nosotros estamos gobernando. Afuera hay muchos candidatos, voten por el que quieran. Del verde o de otro partido, ese no es mi problema. Sí. Mi problema es pasar de 20.000 a 40.000 becas de jóvenes a la U. Mi problema es pasar de 8 a 24 manzanas del cuidado para las mujeres. Mi problema es sacar adelante la primera línea del metro y conseguir la plata y contratar la segunda, subterránea y subvengativa, que fue lo que yo prometí. Mi problema es que hagamos parceros, Dios mío, porque tenemos muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan, tenemos que darles una oportunidad. Mi problema es ver cómo mejoramos la policía de Bogotá porque no alcanza. Ese es mi problema. Mi problema no era quién ganaba ni quién competía. Déjeme, vuelvo a uno de esos problemas. Y era el problema que hablábamos ahorita, es que se lo achacan sus rivales, y yo se lo he escuchado a mucha gente, es que a mí a veces como que me desubica Claudia, ¿no? Entonces Claudia, la cuidadora, ¿no? Como este cuento, listo, lo entiendo, y después la escuchan hablar como de estrategia de seguridad, hablando de cómo va a echar bala. Entonces se lo pongo un momentico. Los empresarios que trabajaron en Bogotá saben que de mí no tuvieron sino apoyo, cero persecución, cero estigmatización. Este gobierno ha hecho lo contrario, darle bala a los empresarios y gabelas a los criminales. Hombre, es al contrario. A los que hay que darles bala y toda la que les quepa, cárcel, fiscalía antimafia, es a los criminales. Y entonces, yo creo que usted es una vieja muy frentera y tiene una forma de hablar que es Directo. directa. Pero debo decir, Daniel, que me han regañado mucho por esa entrevista. ¿Sí? Muchísimo. Y yo soy una persona que escucha un montón. Ok. ¿Sí? Entonces, mis mejores amigos, ¿no? Catalina Otero, Rodrigo Prieto, ¿no? Angélica, para empezar. Mira, yo entiendo, aquí todos entendemos tú qué quieres decir, Sí. pero esa no es la mejor manera de decirlo. Esa no es la mejor manera de decirlo. Busca una mejor manera de decirlo. Sí, ok. Y de ahí para adelante, verdad, es que traté de encontrar mejores maneras de decir. Que hay que fortalecer la fuerza pública, que hay que tener una fuerza pública legítima, que hay que tener una fiscalía antimafia, que a los mafiosos no le podemos dar las mismas garantías que a los raponeros. Hay que tener un régimen donde los mafiosos no ven la luz del día hasta que no devuelven las armas y no devuelven la plata. Porque si no aparecen los defensores de la mafia, muy sofisticados, ¿no? Que los sacan y los dejan libres para que sigan traqueteando y lavando plata y jodiendo a la gente. Entonces, yo escucho y no siempre he cometido errores como ese, por ejemplo, que me hacen caer en cuenta. Dilo de una mejor manera. Lo que yo sí creo, y esta sí es una convicción profunda, sobre todo después de haber gobernado, porque es que sí, claro, una cosa es ser senadora de oposición y otra cosa es ser alcaldesa y gobernar en medio de semejante crisis de todo, de enfermedad, de salud, de COVID, de pobreza, de empleo y de seguridad. Y yo sí creo, Daniel, que eso que ustedes llaman el centro, que en la vida de verdad es lo que no es ni Petro, ni Uribe, ni el pacto histórico, ni el pacto prehistórico, ¿Qué es el centro? Es- Sí. una cosa que es ambigua porque no tiene posiciones claras. Y la gente necesita hoy, ayer, antier, mañana, tener claro quién le devuelve la seguridad a sus hijos para que no los recluten, o para que no los roben, o para que no los atraquen, o para que no los distorsionen el negocio. Y tener una política de seguridad y defensa clara y de justicia clara. No puede ser que a uno le digan que es uribista, que es lo que me dicen a mí cada vez que hablo de este tema. Claudia se volvió derecha. Véala, se volvió uribista.
por congraciarse con la derecha. No, por congraciarse con la derecha no, porque es una necesidad real, es un tema que no está funcionando bien. Por donde tú pases no está funcionando bien. ¿No será que ser de centro es por ser lo un tanto- poquito de derecha en unas vainas y de izquierda en otras? Esa puede ser una manera de verlo, pero no es por acomodarse, es lo que quiero No. decir, es porque hay un problema real, una cosa que no está funcionando, y entonces uno tiene que diseñar una cosa que cree que va a funcionar mejor. Y al contrario, al otro lado, entonces, si uno habla de justicia social, de igualdad, de equidad, de que haya cuidado para las mujeres, nadie en Bogotá, ya ha tenido Bogotá muy buenos alcaldes, se había atrevido a decir, le vamos a meter 2 billones de pesos al cuidado de las mujeres. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos cuadruplicar el presupuesto y poner eso como una prioridad? ¿Por qué no podemos gastarnos 2.6 billones de pesos en que los niños de Bogotá tengan 60 colegios, tengan 40.000 becas de educación superior con trabajo? Porque eso nos parece mucho. A nadie le dolió meterse 24 billones de pesos en la primera línea del metro. Está bien. ¿Por qué nos duele meternos eso mismo en una política de equidad que saque a la gente del hambre, la educación, trabajo, cuidado para las mujeres? ¿Por qué? Entonces yo sí creo que ser de centro no es ser tibio, no es ser ambiguo, no es titubear, es tener una política de seguridad, defensa y justicia clara y eficaz, porque se necesita, porque si no, no vamos a hacer cumplir el Estado de Derecho, ni a protegerle la vida, su vida, sus derechos. Pero también se necesita una política de justicia social y de equidad seria y bien hecha. Y ni lo uno es mamertismo y petrismo, ni lo otro es derecha y uribismo. Claro, pero Son ahí- necesidades reales que uno tiene que apostarle a mejorar, porque entonces ¿de qué se trata el servicio público si no es mejorarle la vida a la gente? Pero ahí hay como unos chispazos de autoritarismo que No, Mira, se lo sí, pongo en el ejemplo no. de los jueces en Bogotá. Usted No. fue muy dura con los jueces, digamos que de la gente de centro izquierda, o sea, ahora que menciona Oprimi, yo me imagino Oprimi diciendo, ¿cómo le va a decir eso, Claudia, a los jueces desde el Ejecutivo? El Estado de Derecho es muy importante. ¿no? Que El Estado de no- Derecho es muy importante, pero aquí a la gente le meten 78 anotaciones por robo y sigue libre. Porque la ley de Colombia dice que la menor cuantía, o sea, menos de 4 millones de pesos, te dejan libertad automática. Menos de 4 millones de pesos se ganan todos los colombianos, Dios mío. ¿Cómo puede ser que la ley diga? Pues entonces hay que cambiarla. Porque lo que no le podemos decir a los al jueces. 90% de los colombianos, olvídate de los jueces, al 90% de los colombianos, es que le roben su monederito con lo del día va a ser siempre impune. No, pues que le roben el Que si no- celular porque que si un no, celular no de mata. 4 millones. Bueno, la gente no tiene un celular de 4 millones. No, por La gente eso. Tiene una flechita Por eso. de 200 o 300.000 pesos. Pero eso es un tercio de su ingreso. El día que se lo roban, no puede trabajar. Porque por ahí la llaman, la buscan, reservan un domicilio, le compran no sé qué vaina que pone por ahí en una red social o en un poste en el barrio. Entonces, y me dijeron, la ley hay que cambiarla. Y me reuní con los jueces. Me dijeron, mire, esto es procedimiento, Sí. podemos mejorarlo. Esto, puede que usted tenga razón, pero eso es lo que dice la ley. Entonces cámbiela, porque yo lo que tengo es que aplicar. Claro. Y fue y radiqué unos proyectos de ley. Algunos los pude sacar adelante, otros no. Porque esa es la democracia. Así es que hay que hacer las cosas. Entonces, vuelvo a mi punto central. Mi punto central es que la seguridad es un problema real hoy en Colombia. Mira, hoy estamos grabando esta entrevista en el 25N. El día en el que se conmemora la no violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es la pandemia, es peor que el COVID-19. Es en todo el mundo, es en Colombia, es en Bogotá. Yo me fui a la alcaldía con 27.000 casos registrados de violencia contra las mujeres, de violencia intrafamiliar. Eso es una brutalidad. Hoy hay 10.000 más, 37.000. Y bajaron el presupuesto de la línea púrpura y las masajes del cuidado. ¿Tú sabes qué es bajar ese presupuesto? Pues que se Es que una mujer a la que le rompieron la cara llama a una línea y nadie le contesta. Es que una mujer que está en riesgo de feminicidio pide un cupo en una casa refugio para ella y sus hijos y no hay cupo porque le agarró el presupuesto a la Secretaría de la Mujer. Porque eso ya no es tan importante. Galán. Sí. Entonces, ¿quién gobierna y qué prioridades trae? Sí hace una diferencia y muy importante. Tuvo que llegar una mujer para crear un sistema del cuidado y meterle plata sin dolor. Y triplicar el presupuesto de la línea Claro. púrpura. Y no dejar nunca que hubiera lista de espera en una casa refugio para mujeres violentadas.
O decir, sí, porque ¿cuál es el problema de que le metamos 2 o 3 billones de pesos a que los jóvenes tengan becas de educación superior? Pues que hay que sacárselos de otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que es ser... Pues sí. Exacto, que Pues ¿de dónde sí. se lo sacó? Pues no sé, dejamos de pavimentar unas calles, posiblemente. Pero y decidimos esas prioridades. Entonces, estas cosas importan. Y esas son las cosas que al final, en una campaña, eso que te digo que va a pasar en marzo, es lo que la gente va a empezar a valorar Le hago y a comparar para tomar una decisión de que le conviene más a su vida. unas rápidas de política pública. Una política de Petro que usted continuaría. Varias. La laboral y la pensional, estoy de acuerdo. Ajá. La entrega de tierras a los campesinos, se lo reconozco, me parece que hay Sí. que seguir. Yo les daría además crédito y precio de compra garantizado para su cosecha. La política de recuperar el sistema férreo de Colombia, por ejemplo. Sí. Gran acierto que hay que continuar. Asamblea Constituyente, No, minería y petróleo en la Amazonía, no. fracking, Pilotos de fracking en Puerto Wilches, donde están previstos. aumentaría la erradicación forzada de coca. Donde hay cultivo industrial, creo que hay que buscar una forma de erradicación industrial. Habría que ver cuál. Yo creo que la tecnología ha evolucionado para tener menos afectación a la salud del medio Como ambiente. drones o vainas Como así. drones, sí. Hay que recortar el gasto público. En algunas cosas sí, claramente. Aquí se están contratando gente para que haga campaña, no para que haga servicio público. Toda esa vagabundería hay que cortarla de entrada. Israel, Hay instituciones que hacen 3 instituciones distintas la misma vaina, que le pagamos a gente porque pongan chulos que no sirven de nada. O sea, de acuerdo, Israel cometió genocidio en Gaza. sí. Perdóname, te corrijo. El gobierno de Netanyahu, Ajá. porque Israel es mucha gente maravillosa, a la que le duele tanto como a nosotros lo que se está haciendo contra los palestinos. Estados Unidos o China. Eso sí es un falso dilema. El mundo tiene Estados Unidos y China y Unión Europea y India y Brasil y Colombia. Es multipolar y así nos tenemos que relacionar. Diciendo esto, Estados Unidos va a seguir siendo nuestro aliado más importante. ¿Usted cree que las denuncias de Ricardo Calderón en Noticias Caracol son Pues, ciertas? Obvio que son ciertas. Y hoy salió la fiscal general de la Nación a reconocer que son ciertas, que la información es cierta, que la información en efecto fue incautada de manera legal por la Fiscalía General de la Nación y que durante, lo que no explicó convincentemente es por qué durante un año la Fiscalía no hizo nada. Pues es decir, cuando llegó el Información señor, tan grave. se llegó el O sea, señor al ejército que Hay un estaba en los señor archivos. que está vendiendo la inteligencia a un criminal que recluta niños que después bombardea al gobierno. ¿Qué de eso no les pareció lo suficientemente grave como para hacer una investigación? De las vainas que han pasado, como ha sido un gobierno con muchos escándalos, creo que como lo más grave, diría yo, ha sido lo de financiación de la campaña, lo de la unidad de gestión de riesgo y esto último que ha Lo sacado. último que sacó Ricardo es gravísimo. ¿Por qué? Pues porque no es solamente corrupción, es traición a la gente. Que funcionarios del gobierno le vendan a criminales información de inteligencia y después bombardeen a niños cuando estaban atacando a esos con los que ellos estaban aliados. O sea, eso es traición a la gente, Dios mío. Eso es mucho más que corrupción. Pero además eso es cooptación de las funciones del Estado en manos de criminales. Eso fue exactamente, Daniel, lo que yo denuncié hace 20 años. En la parapolítica. En la parapolítica. ¿Qué hizo Álvaro Uribe? Le entregó el DAS a un sector del paramilitarismo. El DAS era el DNI de hoy. La misma vaina. Yo denuncié eso. Petro denunció eso. Petro, senador, estaría pidiéndole la renuncia al presidente por lo que reveló Noticias Caracol. Petro presidente dice Petro que es un presidente montaje de la dice que CIA. es un montaje, que la información es falsa, que es un invento de la CIA. Y candidato Iván Cepeda Más, no ha dicho no, nada. callado. Pero, Está en México paseando. Óyeme, o sea, de verdad, esto es mucho más que desilusión. Sí. Esto es mucho más que corrupción. Esto Sí. es traición de frente a la gente más humilde, que es la que paga con su vida que existan esos grupos armados criminales, que no reclutan en Rosales, ni en el Poblado, sino en Guaviare, en el Cauca, en Chocó, a la gente más humilde, para que el gobierno que prometió protegerlos se alíe con ellos y les venda información. Pero si usted fuera presidente y tiene una información de un blanco de alto valor y que se puede atacar con un bombardeo, Lo haría. corriendo el riesgo de que haya menores de edad. Corriendo el riesgo, pero minimizándolo al máximo. Tú no lo estás, no hay nadie. Mira, yo hablé con la Defensoría y me puse a investigar este tema bien en detalle.
No hay, hoy en Colombia, hoy un niño no llega a una escuela veredal y nadie se entera. No hay un mecanismo para que sepamos que un niño no llegó, que un niño está en edad escolar. Mira, Daniel, en Bogotá llegaron muchos niños, porque además llegaron muchos migrantes. Sí. Entonces teníamos registrados, sea por registros de migración, sea por otros registros del DANE, niños que estaban en edad escolar y no estaban en ningún colegio, no estaban inscritos. Nosotros nos íbamos con megáfono por los barrios a buscar los niños. En este barrio hay un niño en edad escolar que no está yendo al colegio. ¿Dónde está? Y nos lo encontrábamos en muchos sitios, nos lo encontrábamos en carretas de personas Porque además esa haciendo información reciclaje. está, ¿no? Nos los encontrábamos con señoras que hacen venta informal en puesticos y decían, no, es que... Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez en Suba, me encontré a una mujer venezolana, migrante, y me dijo, alcaldesa, es que yo acabé de llegar. Y entonces es abril, y como ya empezó la jornada escolar, yo dije, no, pues toca hasta el año entrante. Le dije, no, su merced. No, en cualquier momento que llegue. Su merced trabaje aquí, pues, pero no puede tener al niño aquí en una calle, Sí. sol ya al agua, al colegio. Esto sí se puede hacer en Bogotá, se puede hacer en cualquier lugar del país, pero es que no hay ningún sistema de prevención, ni siquiera sabemos cuándo hay deserción escolar, mucho menos cuándo hay reclutamiento forzado. Entonces, hay que poner ese sistema de cuidado y prevención en territorio de verdad y que opera. Y además hay que tener mejor inteligencia y no vendérsela a los criminales, ¿no? Y además hay que tener mejor tecnología. Con todo eso, uno acota el riesgo. Yo no digo que lo vamos a eliminar siempre, pero acota el riesgo, lo disminuye. Sí. Y entonces puede hacer operaciones más sensatas. Uno de nuestros artículos menos leídos de temas de política es sobre como municipios que tienen éxito, digamos, mejorando sus niveles de indicadores en la pobreza multidimensional. Y uno de los claves es la permanencia de los chinos en básica y media, que no es a ¿Por donde qué se Familias está en yendo, Acción, que fue un programa muy exitoso en su momento, tuvo tanto éxito? porque era Porque estaba condicionada. condicionado a presencia escolar. Antes de la última ronda de escolar. preguntas, si ya la dejo irse, me toca mamarle gallo, porque tuve aquí a Mauricio Cárdenas, le mostré el bailando champeta. ¿A usted le tocó la marimonda? ¿Al ensayo? A verla. Lauren Anthony De la Fundación Barrio Bajo, que me hizo muy feliz. Estuve en estos días en donde unas colegas tuyas en Bésame, ¿no? Entonces me pusieron un detector de mentiras Bésame. en la radio en Bésame. Entonces, detector de mentiras. ¿Usted baila por votos? Y le digo, yo bailo por votos, sin votos, con votos. Yo siempre, a mí me gusta bailar. Y me fui, por ejemplo, en ese viaje, me fui a mostrar las cosas de arte, cultura y empresarial que tiene la Riera. Sí. Digo lo que dice el primer semestre del año. Y en el carnaval de Barranquilla, claro, están las comparsas, pero la gente detrás del carnaval, de las comparsas que salimos a bailar, la industria artesanal y cultural que hay es impresionante. Entonces yo me fui a hacer esa nota con la Fundación Barrio Bajo, que además me invitó a su comparsa, me contó la historia, llevan 40 años, cómo había surgido. De esa Fundación Barrio Bajo surgió la marimonda, que Sí. era el disfraz de los popular, de los mamaderos de gallo, entre otras cosas, para burlarse de los políticos. Por eso la marimonda tiene una corbata, ¿no? Para burlarse de los políticos. Toda esa historia yo no la sabía. Me enteré por cuenta de ella. Fui a Galapa, por ejemplo, a donde don José que hace las máscaras. Espectáculo, es un taller espectacular. De las máscaras, una notica con él. Le ha ido muchas cosas. Legalización cannabis para uso adulto. Sí, por favor, o sea, es increíble. O sea, es legal en 23 estados de Estados Unidos, de verdad. A mí me tocaba como alcaldesa. Hay que buscar cómo caminar hacia la legalización de la cocaína. Hay que buscar cómo ir a la descriminalización y a la regulación de diferentes drogas. Hay que empezar por lo que podemos empezar. Cocaína, no podemos empezar por ahí. Pero por legalización de cannabis para adultos, Sí. claro que podemos empezar. Por legalización de la hoja de coca. Los indígenas del Cauca hacen gaseosa, tortas, tés, no las pueden vender porque la hoja de coca es criminal. No jodas. La hoja de coca no es criminal. Lo que es criminal, la cocaína tampoco, lo que pasa es que la usa con armas, corrupción, etcétera, y además tiene un riesgo para la salud mucho mayor. Pero en eso se ha avanzado y yo creo que hay que continuar en esa senda. Aborto hasta las 24 semanas. Eso ya ¿Cómo está es la decidido por Corte? la Corte Constitucional. ¿Usted está de acuerdo?
Sí, yo creo que es un tema que no hay que volver a revivir. Eh, Si fuera el hombre, el cuerpo de los hombres, nadie estaba dispuesto. bueno, aquí hay unos Como el cuerpo de matrimonios, las mujeres, todo el mundo quiere. unas obvias, matrimonio gay, obviamente, Todo eso ya está chequeado. adopción. Chequeado. Yo a veces, Chequeado, y esa ha sido una batalla larga, esa fue una batalla de décadas, de tener igualdad de verdad ante la ley. cuando soy Todavía pesimista no de tenemos igualdad de Colombia, la vida, pero por lo menos ante la ley. Y después de 2 décadas, finalmente, entre el Congreso y la Corte Constitucional, llegaron a unos temas sobre igualdad, matrimonio, derechos civiles, adopción, suspensión del embarazo. Entonces, yo creo que esos temas están resueltos, no volvamos a inventarle un problema donde ya lo resolvimos. habla bien de Colombia, ¿usted siente que a usted le cobran ser lesbiana? No, la verdad no. Eso es como unas vainas que... Ha habido casos de homofobia, hay cosas homofóbicas y horribles que me dicen en redes espantosas, pero pues ese es el Pero ahorita que anonimato estuvo en infame. Colombia, de verdad, Colombia no, porque una vaina es Bogotá y bueno, eso Bogotá tiene sus periferias. Y, No lo siento así, Daniel. Al contrario, a mí me conmueve, digamos. Hay varias cosas en la calle que me conmueven. Sí. O sea, estar no sé, en Montes de María, ¿no? En Sucre, en Urabá, en el sur de Bolívar, en La Guajira. Me conmueve la gente que se me acerca, me abraza y me dice que Dios la bendiga, que Dios la proteja. Ujú. Eso me conmueve. Colombia tiene Me una vaina conmueve la gente que me dice, saludos, Angélica. que es conservadora, Es muy... pero al mismo tiempo tolerante en estos temas, ¿no? Como que sí es un país muy conservador en unas vainas, pero al mismo tiempo, pues, Es bastante tolerante y bastante respetuoso. Eso es lo que yo siento, aún recorriendo Colombia, no solo en Bogotá. ahí hay un debate sobre si hay que tener hijos, ¿no? Creo que hay mucha gente joven que dice, de pronto le ayuda al mundo si no tengo hijos, o ¿usted qué cree en ese debate? No, yo creo que primero nos pueden decir a las mujeres pues que tenemos que parir, parir y parir. No. Es un retroceso. Yo creo que hay un cambio demográfico Sí. de alto impacto y que además la pandemia profundizó, ¿sí? Entonces es que realmente pues hubo una pandemia, la gente perdió ingresos, además hay cambio climático, o sea, la gente realmente está reacomodando su vida, todos, tú, yo, todo el mundo, Sí. está reacomodando su vida a cambios impactantes, la pandemia, el cambio climático, el cambio tecnológico, el cambio laboral, son muchos cambios al mismo tiempo. Entonces yo sí creo que, digamos, hay un poco de pausa de uno cómo reorganiza su vida. Pero pues me parece también que o sea, creo que hay que tomarse los datos en serio y que estamos en esa etapa, pero tampoco pues es para causar pánico y para decirle a las mujeres que tienen que volverse a parir porque si no el mundo se va a acabar. No, pero yo además cuando yo pregunto es como los hombres también tienen que tomar la decisión, No digo ¿no? que tú lo estés diciendo así, estoy diciendo que ese ha sido parte del debate. Sí. Pero realmente lo que creo, hay un cambio demográfico sin duda. Ese cambio demográfico tiene implicaciones económicas profundas. Por supuesto que hay que tomárselas en serio. Pero yo francamente creo que todos, el universo entero y la humanidad entera está tratando de acomodarse a un cambio tecnológico, a un cambio climático, a un cambio laboral y a un cambio de cuidado grande. Y entonces esta generación adulta que tiene que lidiar con todas estas cosas está diciendo, No me sigo. déjame, yo me organizo primero y pienso mejor qué alternativas de vida tomo. Entonces, más bien lo que hay es que crear un sistema del cuidado, que obliga a la gente, mira, si decides tener hijos, No te tienes que quedar en la casa, tienes que cuidar quedar en la casa, y renunciar a tu renunciar carrera. a tu carrera, porque no hay nada institucionalizado, público y privado que te ayude. Creo que en cambio, si le dijéramos a las familias, mira, para los adultos, para tus hijos y para tus hijos en condición de discapacidad, sobre todo, va a haber un sistema público institucionado de cuidado para que tú tengas tiempo para ti y puedas decidir si descansas o produces o estudias tranquilos, papás y mamás. Creo que ese tipo de cosas, poner un sistema del cuidado, hacer la reforma pensional, incentivar que la gente tenga mejores ingresos y capacidad de ahorro, creo que ese tipo de medidas ayudarán más a que esta y la siguiente generación tome decisiones más tranquilas sobre cómo organizar su familia, que decirle a las mujeres que pues se tienen que volver a la casa para ir y a cuidar gratis, pues porque si no el mundo se va a acabar. Hay otras medidas para tomar como estas que acabo. Claudia López es precandidata a la presidencia, creo que ya tiene sus firmas listas y Sí. va a presentarlas. Vamos a presentarlas el 10 de diciembre a las 8 de la mañana. Dice que va derecho hasta mayo
falta una cantidad. Espero que sea junio esta vamos a ganar la primera presidencia. conversación de varias. Claudia, muchas gracias por pasar por acá. A ti, Daniel, mil gracias a la silla vacía. A ustedes, muchas gracias por ver. Recuerden, vamos a tener más candidatos por aquí, contenido. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos esta semana. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.